Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Cristofani. Bienvenidos a este cuarto encuentro dentro del ciclo de conversaciones argentinos en acción de la UDESA. En este cuarto encuentro el tema va a ser inflación. Quiero darle la bienvenida especialmente a los tres panelistas y presentarlos muy brevemente. A Javier García Sico, PhD in Economics, Duke University, profesor de la UCEMA. Daniel Heyman, PhD in Economics, University of California, profesor de la UDESA. Y a Federico Sturzenegger, PhD in Economics, MIT, profesor también de la UDESA. La dinámica de este encuentro va a ser donde cada uno de los panelistas va a estar hablando entre 8 y 10 minutos de exposición, donde también incluirán sus propuestas, y le proponemos a la audiencia que canalice sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Y sin más, invito al primer panelista, a Javier García Sico, que comience con su exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias ante todo por la posibilidad de compartir este panel con Federico y con Daniel. Ellos son dos grandes referentes para los economistas argentinos, así que para mí es un placer participar de esta conversación. Lo que quiero hacer es hablar primero de lo que, en mi visión, es la principal causa detrás de la inflación alta y persistente que tenemos en Argentina, y luego explorar las consecuencias de política económica desde ese diagnóstico. En Argentina muchas veces se dice que la inflación es un fenómeno multicausal. ¿Por qué parecería ser así esto? Bueno, resulta que predecir el valor exacto del IPC mes a mes es muy difícil. En cada mes hay factores puntuales que explican en gran medida la variación del índice. Por ejemplo, un mes puede haber algún cambio en un precio regulado. En otro mes tal vez se acorde un aumento salarial con algún sector y en parte impacta los precios de ese sector. Al mes siguiente puede haber aumentado el precio internacional de algún bien importado, en ocasiones hay movimientos en el tipo de cambio que se trasladan a los precios, y así podría seguir dando ejemplo. De esta manera, cuando uno intenta seguir bien de cerca el número de la inflación mes a mes, por ejemplo, ver si este mes va a ser 2,9, 3,0, 3,1, es probable que deba considerar un gran número de variables, y eso al final lleva a esta idea del fenómeno multicausal. Pero si la inflación está causada por factores tan variados que a primera vista parecen ser aislados, que afectan algunos a los precios un mes, otros a los precios otro mes, ¿cómo puede ser que la variación promedio de los precios, la tendencia en la inflación, siempre sea muy parecida? ¿Sí? ¿Por qué en Argentina, por ejemplo, desde hace 12, 14 meses más o menos, tenemos una inflación que está en torno a 3% y no puedes subir significativamente, pero tampoco bajar significativamente? Bueno, la explicación más probable es que todos estos determinantes que aparentemente están desconectados, en realidad están todos afectados por algún fenómeno común que determina la tendencia en la inflación. ¿Cuál es esa causa común? En mi forma de verlo, la mejor frase, la más directa que conozco de esto, la expresó Tom Sargent, un ganador del Nobel de Economía hace unos años, que nos dice que las inflaciones que son persistentemente elevadas son siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal, donde el Banco Central es su cómplice monetario. En otras palabras, la raíz principal de la tendencia en la inflación es la configuración de la política fiscal, es decir, cuánto gasta el gobierno y cómo lo financia. Hay básicamente dos canales que explican esta relación entre configuración fiscal y precios. El más directo es cuando el Banco Central gira dinero al gobierno para que éste financie alguna de sus obligaciones. La diferencia principal entre el financiamiento del gobierno y el de una familia o el de una empresa es que el gobierno tiene una herramienta adicional, puede crear dinero aun cuando éste no esté respaldado por mayores ingresos. Nosotros individualmente no podemos hacer eso. Cuando esto pasa de manera sostenida, el valor de la moneda, pensándola en términos de otros bienes o relativo a otras monedas, va disminuyendo, por un simple argumento que en economía llamamos de exceso de oferta. Hay demasiados pesos comparado con lo que la gente quiere. Y entonces esto no es otra cosa más que decir que todos los precios, cuando los pensamos en pesos, suben, es decir, inflación. Esto obviamente no es instantáneo ni de forma sincronizada. Los distintos actores económicos
van reaccionando con distintas velocidades a este fenómeno, porque cada uno vive una situación algo diferente, pero todos están expuestos al accionar del mismo gobierno, todos convivimos con el gobierno de Argentina, entonces eventualmente terminamos reaccionando. Cada uno a su ritmo, pero terminamos reaccionando. Además de este financiamiento monetario directo, hay otro canal que aparece cuando el gasto se financia de manera creciente con deuda. De repente pueden comenzar a surgir dudas sobre la capacidad o voluntad de repago de esta deuda. Y quienes venían comprando títulos públicos, bueno, ya no lo quieren hacer más. Y como consecuencia las tasas de interés aumentan, eso incrementa más las dudas sobre la capacidad de refinanciamiento y agrava más el problema. Y todo esto pone presión sobre el tipo de cambio y sobre los precios. En definitiva, en tanto persistan dudas sobre la capacidad del financiamiento del gasto, seguiremos teniendo una inflación que en promedio va a ser elevada. Y en la medida que estas dudas aumenten, bueno, no solo será elevada, sino que también será creciente la inflación. Este tipo de análisis por lo general lleva a muchos a recomendar dos acciones principales. Una es establecer la independencia legal del Banco Central, de modo de prohibir explícitamente este financiamiento monetario directo. Y la otra es decir, bueno, vamos a dar señales de compromiso con honrar deudas previas, planeando un sendero de reducción gradual de las necesidades de financiamiento. La idea es que esto provocaría un aumento en la confianza, así permitiría refinanciar el déficit actual sin un costo inflacionario muy elevado y evitando también los costos de un nuevo default que son graves por otros motivos. Pero en realidad en Argentina tenemos un montón de eventos de este estilo, de situaciones auspiciosas que han ocurrido, pero los problemas parecen volver. ¿Por qué esto es así? Bueno, lo que pasa es que el déficit puede reducirse, al menos temporalmente, sin tomar decisiones sobre el gasto. Imaginemos que la economía crece, tal vez por esta mayor confianza inicial, tal vez a veces tenés suerte y el resto del mundo te juega a favor, o por otros motivos. Bueno, en ese caso los ingresos fiscales aumentan y el déficit puede reducirse, así que los que toman decisiones de gasto se encuentran en una situación más o menos reconfortante, pensando que el problema ya se solucionó. Entonces no ajustamos nada. Pero claramente ese confort es temporal. Es necesario que el nivel de gasto refleje fuentes de ingreso fiscal que sean sostenibles en el tiempo. Si no, este alivio temporal eventualmente desaparece. Muchos argumentan que la independencia del Banco Central de alguna manera como que ata las manos al gobierno, forzándolo a resolver la situación fiscal. Si no te doy financiamiento monetario, te la tenés que arreglar de otra manera. Pero en Argentina sabemos que esto no alcanza, porque una ley que hoy prohíbe algo, bueno, mañana la podemos modificar. Y además, como mencionábamos antes, el problema no es solo el financiamiento monetario directo, son los déficits elevados y persistentes. ¿Sí? La independencia del Banco Central no es una varita mágica, por sí sola no alcanza. Si me preguntás, ¿la querés? Sí, la quiero. Pero la solución permanente es tener un sendero de gasto acorde con ingresos fiscales sostenibles. Si no, vamos a continuar viviendo con una inflación elevada y persistente. En ese sentido, tal vez considerar una regla fiscal nos ayude a ordenar un poco esta discusión. Desafortunadamente, no creo que el público en general internalice esta disyuntiva entre tamaño de gobierno, cómo se financia y el impacto que eso tiene en inflación. Claramente no aparece en el discurso político. Acabamos de tener una elección. Todos los candidatos nos decían, sí, sí, queremos bajar la inflación. Pero a la vez nos contaban sobre las 1001 formas en las que a ellos se les ocurría, aumentemos el gasto acá o allá, ¿sí? Pero sabemos, la historia nos enseña, que estas dos cosas no pueden ir de la mano permanentemente, ¿sí? Y incluso creo que es contraproducente que el discurso político no se haga cargo de esta disyuntiva entre tamaño de gobierno, financiamiento y gasto. Porque si no, se puede intentar atacar la inflación, pero sin modificar el esquema fiscal, y a la larga las consecuencias son peores. ¿Sí? Así que, para cerrar, resumo un poco la visión. La principal causa detrás de la inflación persistente en la que estamos hoy en Argentina es el esquema fiscal. ¿Cuánto gasta el gobierno y cómo lo financia? Esto plantea una disyuntiva entre la inflación y tener un gasto acorde con ingresos fiscales sostenibles. ¿Sí?
Esta disyuntiva obviamente no es fácil de resolver y requiere una conversación seria como parte de todo el proceso democrático. Pero para mí sería un gran avance que dejemos de tener discursos donde el esquema fiscal y la inflación no se analicen en conjunto. Hacerlo es o bien ignorar la naturaleza del problema, o si no, directamente hacer un discurso que es engañoso para lograr algún tipo de rédito político. Creo que como economistas tenemos la obligación de tratar de orientar la discusión sobre la inflación en torno a esta disyuntiva. Y ya eso para mí sería un avance muy positivo para el país. Y con eso cierro mi exposición. Muy bien, Javier. Muchas gracias, muy claro. Bueno, ahora le pedimos a Daniel Heyman que comience su exposición. Se ve. Sí, Bueno, sí, se ve. Muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación. Creo, como lo dijo Javier, que son temas que merecen ser conversados de manera tranquila, serena y analítica, digamos, como la intervención previa de Javier. Bueno, de nuevo, por si no se escuchó, agradezco la invitación a participar en la conversación. Mi tema va a ser un poquito más vinculado con lo que creo es la complejidad del problema de la inflación como tema de análisis y como tema de política económica. Cuando estaba preparando esto, se me ocurrió preguntarme hace cuánto tiempo que estoy preocupado por la inflación en la Argentina y prefiero no confesarlo. Es un tema que nos ha acompañado por décadas. En una época era un tema latinoamericano, la inflación en una época pasó a convertirse en un tema del pasado, en los años 90 con la epidemia de estabilización, la epidemia deseable de estabilizaciones en la región, que en realidad es indicadora de la factibilidad de la transición. Quiere decir que no es una condena indefinida la estabilización, hay vecinos que la han conseguido y mantenido a lo largo del tiempo. Nosotros en ese proceso tuvimos particularidades específicas, en particular respecto del esquema de desinflación que utilizamos a través de un régimen con muy bajo nivel de flexibilidad y un compromiso muy rígido que terminó siendo insostenible. Luego de la ruptura de la convertibilidad, volvimos a ser un ejemplo raro en la región para convertirnos en el campeón de la región en los últimos años, momento en el cual el resto de los países vecinos también empezó a preocuparse por la inflación. Quiere decir, la inflación ahora es un tema relativamente difundido. Ahora, vean un poquito este gráfico de acá. Esta es la evolución de la tasa de inflación desde 2003. Y quería mencionar dos fenómenos específicos. Una es el salto inflacionario de la ruptura de la convertibilidad, asociado, por supuesto, al salto cambiario. Dos, la prácticamente nula inercia de este salto, de manera tal que la inflación bajó a niveles muy bajos, y luego se convirtió en una tendencia totalmente clara. Ustedes ven sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero siempre con una tendencia creciente, atravesando gobiernos incluso de distintos signos. La Argentina salió de un régimen muy estricto, como decíamos, produjo un salto en el nivel de precios, produjo un salto en la tasa de inflación. Ese salto en la tasa de inflación fue reversible y, sin embargo, lo que hicimos fue consagrar una inflación crecientemente alta que hoy en día se ha convertido en un tema de preocupación. Algo estuvo pasando en la economía y debo decir, me parece que estuvo pasando
en la economía y en la sociedad, por así decirlo, para que esto ocurriera. Y esto es nuestro tema de discusión. Entonces, digamos, cuando hay un fenómeno como este de la inflación, la pregunta ¿cuál es la causa? Es un interrogante tradicional. Ahora, un punto que quisiera enfatizar es la ambigüedad de la noción de causa. Uno puede preguntarse en particular desde la causa directa de las subas de precios a las causas últimas y fundamentales del proceso que lleva a las alzas de precios. Y de la manera que uno enfoque la pregunta, surgen probablemente argumentos marcadamente distintos que voy a tratar de desbrozar en los pocos minutos que tengo disponibles. Los bienes que compramos, los bienes y servicios que compramos como consumidores tienen precios que son fijados por los vendedores. Eso es un hecho observable que no tiene demasiada discusión y en realidad está reconocida en la literatura de manera amplia. Desde ese punto de vista, la pregunta de cómo fija un oferente individual sus precios, siendo que no es un competidor perfecto, sino tiene una cierta diversidad que hace en sus bienes ofrecidos que hacen que la elasticidad de la demanda no sea perfectamente infinita, ese análisis lleva muy directamente a la formación de precios por costo marginal y markups o variantes de esa formulación. Desde ese punto de vista, la determinación directa de los precios individuales y del agregado sería por efecto de los costos individuales afectados tal vez por fenómenos agregados que hacen al costo generalizado de todos ellos y que se convierte en un movimiento colectivo resultante de la interacción de los múltiples comportamientos individuales que definen cada precio específico. Y, digamos, si ustedes hacen esto, no pretende el menor rigor, pero si ustedes dibujan la tasa de inflación en la Argentina, en la curva azul, ustedes se dan cuenta que la curva azul se mete típicamente en el medio de la tasa de variación del tipo de cambio y la tasa de variación de los salarios, le ponen las tarifas públicas, más o menos da de ese orden. De nuevo, no pretende rigor, pero note una asociación de la tasa de inflación agregada y la tasa de variación de ciertos determinantes macroeconómicos, de conjuntos de los costos de producción que se incorporan a los precios fijados por los. Ahora, ¿termina la historia acá? De ninguna manera. Los costos mismos son endógenos, pueden estar afectados por diversas influencias, la demanda o la actividad, que es el mecanismo de transmisión típico de la política macroeconómica sobre los precios de los modelos usuales. Hay efectos posibles de expectativas, incertidumbres que pueden afectar el markup y o persistencia del tipo efectos inerciales. Ahí se van agregando formas distintas de determinación de precios, si ustedes quieren, de base microeconómica. Ahora, yendo al otro extremo, hay una pregunta posible que es ¿cuál es la causa fundamental de la inflación? Y el punto que quisiera sugerir acá es que cuando empezamos a hablar de esa pregunta, que no es irrelevante, que no es solamente una pregunta abstracta, sino que es relevante a los efectos de encontrar los puntos en los cuales ciertas intervenciones pueden tener efecto. Por ejemplo, si se proyecta una política de estabilización, hay que encontrar el punto en el cual se puede mover alguna variable o algún conjunto de variables que a su vez va a afectar esos comportamientos que determinan en última instancia directamente la tasa de inflación. Por ejemplo, ahora, en esa pregunta sobre la causa última, es difícil poner límite a la regresión hacia atrás si se trata de buscar determinantes más fundamentales. Quiero decir, y ahí hay un problema analítico y práctico importante. Salarios, tipo de cambio,
precios de bienes públicos, están determinados cantidad de dinero, política fiscal, están determinados por decisiones, muchas de ellas en económicas y otras en el ámbito político. Pero supóngase que tomamos como elemento central la relación que marcó Javier entre impuesto inflacionario, déficit fiscal e inflación, que es un mecanismo relevante. ¿Cuáles son los determinantes del déficit fiscal? Interacciones políticas y sociales. Si ustedes quieren, fallas de coordinación o una resolución poco satisfactoria de conflictos distributivos que se manifiestan en la política fiscal. ¿Es posible intervenir en esos conflictos distributivos y en la manera en la cual se resuelven? ¿Dónde está, por así decirlo, el punto de apoyo sobre el cual ejecutar una palanca? Ahí hay preguntas, creo que importantes respecto de a dónde están los márgenes de posibilidades y cuáles son los elementos que ofrecen estos puntos de partida para la estabilización. La relación entre el dinero y precios es una relación que seguramente creo que uno puede afirmar que no es ni directa, ni proporcional, ni inmediata. Dicho lo cual, déjenme mostrarles esto para reafirmar algo que es bastante sabido. Si ustedes miran el impuesto inflacionario en Colorado y el resultado financiero del sector público, el déficit fiscal en última instancia acá, se nota que algo de la vinculación salta un poquito a la vista. O sea, en economías de alta inflación es un hecho observable que las dificultades financieras del gobierno forman parte del escenario de una manera significativa y bastante nítida. Y que de todas maneras es claro que el tratamiento del estabilizador del fenómeno y del proceso inflacionario tiene que atender esta determinación fiscal vía política monetaria, vía canales de transmisión que no son tan obvios, pero que en última instancia actúan sobre el nivel de precios a través del comportamiento de los formadores de precios, como lo dijimos recién. Ahora. Perdón, Daniel, te pedimos que vayas, digamos, un poco redondeando. Bueno, déjenme conversar un minuto de programas de estabilización. Una referencia útil es el Plan de Estabilización de Israel de mediados de los 80. Es un ejemplo, creo, de programa exitoso donde se combinaron la reducción del déficit fiscal de manera significativa como elemento importante de condiciones iniciales y políticas para coordinar una desinflación, políticas para hacer que el comportamiento colectivo de los formadores de precios, grandes, pequeños y medianos, se correspondiera con una desinflación compatible con el movimiento de las variables monetarias, de manera tal de hacer una baja acompasada del nivel de precios. Ahí hay un tema de coordinación fundamental por delante. Y déjenme terminar con dos menciones, dame un medio minuto para dos frases de 15 segundos. La primera es que ese caso particular, pero yo me animaría a decir que es generalizable, la desinflación hubo un elemento abrupto de la desinflación, pero al decir de uno de los autores y gestores de este plan, el punto más importante que debe ser establecido de entrada es que una estabilización exitosa y un proceso de reformas asociado, aunque puedan aparecer como resultado de un tratamiento de shock o de un Big Bang de una sola vez, realmente son un proceso arduo y prolongado, jalonado de amenazas y potenciales fracasos. O sea, no debe esperarse, creo, una estabilización sostenida y garantizada a partir de un movimiento único,
sino que es un proceso que tiene que consolidarse en el tiempo. 2. Las instituciones macroeconómicas son importantes, pero quisiera mencionar un trilema que apareció en la literatura hace no mucho tiempo sobre la conveniencia y la dificultad de generar instituciones de política macroeconómica que tengan credibilidad, capacidad de enforcement, simplicidad y flexibilidad. Desde todos esos punto de vista del diagnóstico, del diseño y de la definición política y social, hay fenómenos de bastante complejidad que deben ser atendidos y que necesitan conjugarse para llegar a la estabilización. Esa es más o menos mi conclusión. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Federico. Perfecto. Si me dejan compartir pantalla. Perdóname. Daniel, ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias Enrique, y un placer compartir este panel con Javier y Daniel, por supuesto. Yo tengo 4 cosas que quiero decir. La primera tiene que ver con una descripción del fenómeno inflacionario en Argentina. Yo creo que el fenómeno inflacionario en Argentina es bastante fácil de describir y que tiene un origen que es estrictamente monetario. Yo acá en este gráfico lo que les muestro es hay una relación que se llama la teoría cuantitativa del dinero, que dice que la cantidad de dinero por la velocidad es igual a los precios sobre el producto. Entonces uno, a partir de esta ecuación, podría descomponer cuáles son los elementos que hacen modificar el nivel de precios, ¿no? Uno tendría M por B sobre I. Entonces lo que hace este gráfico es básicamente mira los precios en la línea amarilla en este gráfico, y básicamente el verde es el M, el azul es el I, y el rojo es el B, es la velocidad de circulación del dinero. El B lo podrían ustedes interpretar como los desvíos, esos momentos en los cuales no hay una relación directa entre la emisión monetaria y los precios. Y si ustedes miran en este gráfico, hay momentos donde esa relación no es muy precisa. Por ejemplo, aquí, en esta parte del 2020, una monetaria muy fuerte, pero de alguna manera la demanda de dinero subió y entonces el proceso de inflación fue menos intenso que lo que fue la emisión de dinero. Y si miran por ejemplo, sí, sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, ahí donde estoy marcando, ustedes ven que la emisión de dinero cayó, sin embargo la inflación subió porque de alguna manera la demanda de dinero se modificó. Ahora, estos rojos, que son, digamos, puntos donde no se conciende exactamente la emisión con los precios, ustedes ven, son como muy fluctuantes, ¿no? O sea, suben en algún momento, se dan vuelta, y si uno toma una perspectiva más de largo plazo, los rojos dejan de tener una relevancia, y entonces hay una relación directa, cuando uno ya suma tiempo, entre la emisión monetaria y los precios. Entonces yo creo que Argentina es un caso clarísimo de que en última instancia la inflación se sostiene porque hay emisión monetaria. Y de hecho, cuando Argentina abordó el problema desde esa óptica, claro, con las inflaciones, por ejemplo, en el programa de la convertibilidad, se le prohibió al Banco Central financiar el Tesoro, Argentina inmediatamente bajó una tasa de inflación muy baja, a pesar de un montón de esos otros factores multicausales que aparentemente en otros momentos parecen estar presentes. Incluso el programa del año 2016 y 2017, que tenía una baja en la emisión gradual, la inflación también se acomodó a ese ritmo de emisión. A fines de 2017 estaba en 17%, con lo cual también, digamos, una vez que uno aborda el problema inflacionario, abordando el problema monetario, la verdad que las cosas funcionan como se esperaría que funcionen en cualquier lugar del mundo. O sea, con lo cual no veo ninguna cosa rara en Argentina y ninguna cosa particular. Ahora la pregunta es por qué entonces se produce esta emisión monetaria, ¿no? Entonces yo creo que hay dos como grandes motivaciones. Una, por supuesto, la que dijo Javier y la que dijo Daniel, que es la motivación fiscal. Argentina tiene en algunos momentos ha tenido otra motivación, que es la acumulación de reservas. Por ejemplo, el periodo 2004-2010 es un periodo donde el fisco no le pidió nada al Banco Central, y sin embargo el Banco Central hizo una emisión monetaria bastante importante para acumular reservas. Lo mismo en el año 2018, la aceleración de la inflación se produce cuando el Banco Central decide emitir para comprarse las reservas que hasta ese momento estaban compradas con pasivos remunerados del central. Con lo cual las reservas en algunos momentos han tenido un rol,
pero si uno saca esos aspectos puntuales, digamos, el motivo primario por el cual hay emisión monetaria es el financiamiento al fisco. Entonces, bueno, una cosa que tendríamos que decir es, bueno, la inflación entonces la elegimos. La inflación no es algo que nos pasa, un cielo, es algo que elegimos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Argentina elige tanta inflación? ¿Por qué elige financiar al fisco con tanta inflación? Porque ya otros países no han hecho esa elección o no hacen esa elección. Es una elección rara porque la inflación es un impuesto, es un cargo que afecta primordialmente a los pobres, con lo cual cuando aumenta la tasa de inflación uno sabe que va a tener más pobreza. Y también es como muy recesivo y muy disruptivo del sistema, ¿no? Entonces es como una mala elección digamos, impositiva. Yo creo que en Argentina lo que claramente se tiene que estar dando es que hay una disociación entre lo que es el costo social de la inflación, que es altísimo, y el costo político de la inflación. Es decir, los políticos no perciben un costo de la inflación que es conmensurable con el costo que tiene la sociedad. Entonces, yo digo, la inflación es una estafa, porque es una manera, creo que Javier un poco lo dijo en ese sentido, porque es básicamente una manera de cobrarle un impuesto a la gente, pero de alguna manera ocultándolo o no siendo de manera transparente respecto de que eso está ocurriendo. Por eso me parece que también es importante, y Javier también lo dijo, focalizar que esta es la fuente de la inflación, porque si no, en algún sentido, Javier dijo el Banco Central es el cómplice monetario, digo, bueno, uno en algún sentido también es un cómplice si no deja esto de manera claramente expuesta. Entonces mi primer punto era, digamos, de dónde viene la inflación, el segundo, por qué se emite, el tercero, por qué Argentina se financia con inflación, que es esta disociación entre costo social y costo político. Entonces, ¿cómo acercamos, la pregunta sería, ¿cómo acercamos el costo político al costo social? Y a mí me parece que acá es donde juegan las instituciones, porque las instituciones lo que hacen es visibilizan y tratan de ser más transparentes y darle más transparencia a cuando alguien quiere cometer esa estafa, cuando alguien quiere de alguna manera financiar un gasto público con ciertos beneficios mayores o menores, eso se evaluará, pero básicamente sin hacerse cargo del costo fiscal que eso implica. Por ejemplo, la independencia del Banco Central es una manera, digamos, de visibilizar, digamos, cuando alguien quiere pasar a proceder a usar, digamos, el impuesto inflacionario. Y no es, digamos, no es bulletproof, ¿no? No es una cosa que te va a funcionar necesariamente, pero claramente implica costos. Cuando Bolsonaro la semana pasada quiso violar su regla de techo fiscal, tuvo costos. Cuando Argentina quiso salir de la convertibilidad, hubo 5 presidentes, o sea que no es una cosa que es gratuita. Entonces, al aumentarle los costos al político de avanzar en el impuesto inflacionario, obviamente uno acerca, digamos, el costo político al costo social. Me parece que la propuesta está, Martín Tetaz ha hecho una propuesta de independencia del Banco Central. Creo que lo único que requiere esa ley es que el Ejecutivo no pueda echar al presidente del Banco Central, que sea muy difícil. Eso es lo que le va a dar solvencia al Banco Central, eso le va a dar su capacidad para operar de una manera con una perspectiva de largo plazo. Eso va a adecuar al Banco Central rápidamente a las prácticas normales. Yo creo que hay una oportunidad que es básicamente acordar que siga Pelle en el Banco Central. Entonces una manera, me parece que quizás se pueda hacer un acuerdo, o hacer lo que dijo Martín Tetaz, que sea Daniel Heyman, digamos, que es alguien que está, digamos, asociado al gobierno, pero alguien prestigioso y, digamos, con reputación que pueda, digamos, hacer esa transición. Entonces a mí me parece que eso es una cosa importante. Y el último punto tiene que ver con las instituciones fiscales. Entonces, las instituciones fiscales, déjenme mostrarles un par de cosas. Las instituciones fiscales en Argentina es extraño. Y déjenme darles 2 ejemplos. El primer ejemplo es Aerolíneas Argentinas, ¿no? Aerolíneas Argentinas me parece que representa todo lo que está mal del gasto público. O sea, nos ha costado en los últimos años $7.000 millones en una industria que es totalmente competitiva, donde los costos de entrada y salida son bajísimos, es decir, una industria muy dinámica, y donde básicamente esos recursos van o a clientes ricos o a empleados ricos, ¿no? Entonces, básicamente estamos usando impuesto inflacionario que le cobramos a los pobres para subsidiar a los ricos en una industria absolutamente competitiva. Ahora, la sociedad no tiene, como decía Javier, no conecta, digamos el costo que eso implica, y el costo que implica en términos de inflación eso.
El otro ejemplo que les quería dar es esto. Miren, esta es la dotación de personal del Banco Central. Acá es cuando empezamos nosotros la gestión. Desde ese momento la dotación ha ido cayendo, había subido mucho en los años anteriores. Por suerte es algo que ha continuado. Básicamente entre el principio del 2016 y ahora hay 500 personas menos en el Banco Central. Y le quiero poner un número. Eso. Cada persona en el Banco Central a lo largo de su carrera le cuesta al fisco 250 millones de pesos. ¿Okay? Al tipo oficial, 2 millones de dólares. Es lo que cuesta, digamos, el costo de un empleado público a lo largo de toda su carrera. Con lo cual, bajar 500 personas es un ahorro de 1.000 millones de personas. 1.000 millones de dólares. ¿Okay? Funciona peor el Banco Central, de hecho funciona mejor con menos gente, porque cuando subía había como que inventarles trabajos a la gente que se iba incorporando, ¿no? Entonces digo, esto estoy seguro que de alguna manera se repite en muchos lugares. Y hablando de la transparencia, fíjense esta tabla. Esta tabla básicamente es una tabla que todos los organismos públicos están obligados a publicar, es una tabla con los sueldos. Fíjense que la última fecha, esto está sacado del Banco Central hoy, en que esto está publicado, es septiembre del año 2018. Esta tabla nunca se actualizó. ¿Okay? Así que imagínense mover estos sueldos desde ese momento hasta ahora. Ahora lo que digo es, esa transparencia también sirve para acercar los costos políticos a los costos sociales, porque todos estos gastos se financian con inflación. Con lo cual voy terminando, básicamente con la reflexión que me parece que hay una discusión sobre instituciones fiscales. Las instituciones fiscales pueden ser techos de gastos, como tiene Brasil, pueden ser instituciones fiscales como las que tiene Europa en el Tratado de Maastricht, que tiene límites de deuda, tiene límites de déficit, tiene límites a la tasa de interés. Yo no sé si tanto hay que ir, o no sé si estamos en condiciones, pero me parece que hay algunas cosas por ahí menores que sí se pueden hacer. Por ejemplo, que si hay un proyecto en el Congreso que sugiere un mayor gasto, ese proyecto tendría que venir con explicar cómo va a ser el financiamiento de ese gasto. Por ahí es un aumento del gasto y el financiamiento es años posteriores, digamos, quizás es una inversión que se va a financiar más adelante, no hay problema con eso, pero que de alguna manera haya una integralidad entre lo que es el gasto y lo que sean los ingresos. Y lo mismo con la baja de impuestos, y termino con esto, porque por ejemplo, nosotros hemos visto muchas veces en el Congreso que el Congreso celebra, por ejemplo, que bajamos el impuesto a las ganancias. Pero si bajamos el impuesto a las ganancias y no decimos que vamos a bajar el gasto, lo que estamos diciendo es que estamos bajando el impuesto a las ganancias para cobrar más inflación, porque obviamente será más déficit, será más emisión monetaria y será más inflación. Entonces estamos celebrando una estafa. Estamos celebrando diciendo, te bajo esto que te digo que te lo bajo y te subo aquello que no te digo que te lo subo, ¿no? Entonces, me parece que también si hay una baja de impuestos, tiene que haber un financiamiento alternativo. Entonces, instituciones monetarias fiscales. Enrique, termino con lo que sería mi resumen. Mi resumen es, punto número 1, que la inflación es un fenómeno monetario, como en cualquier lugar del mundo. Punto 2, que se emite dinero básicamente por un tema fiscal. Punto 3, se emite por un tema fiscal porque los políticos no internalizan los costos de la inflación y la sociedad no termina de conectar que ese gasto genera ese costo en términos de inflación que le pega, digamos, sobre todo a los que menos tienen. Por eso llamo a la inflación como una estafa, porque es gastar sin aceptar que uno de alguna manera está cobrando un impuesto para ello. Y eso nos lleva a las instituciones que nos sirven para transparentar ese proceso, para transparentar esa conexión y para básicamente transparentar cuándo se produce esta estafa o no. Independencia del Banco Central y reglas fiscales, que me parece que es un debate que Argentina se debe y que me parece que va a ser bastante importante en los próximos años. Termino ahí. Muy bien, muchas gracias, Federico. Bueno, quiero hacer un comentario y pregunta para los tres, ¿no? Me parece que escuchándolos hay coincidencia en que la principal causa de la inflación es el déficit fiscal, que te lleva, que hay que financiar o vía endeudamiento o vía emisión. O dicho de otra manera, si tuviéramos equilibrio fiscal hacia adelante, la inflación se reduciría sustancialmente. Creo que también
en esa línea creo que hay que tratar de hacer docencia con la sociedad, ¿no? Sobre los grandes temas macroeconómicos, de los cuales claramente la inflación es el que más le preocupa, digamos, a la gente. Y aquí hablaron de, bueno, cuál es el costo social de tener inflación. Y entonces, creo que desde el punto de vista como economistas, bueno, ¿cómo se podría ejemplificar, graficar, explicarle a la sociedad cuáles son esos costos sociales? Y creo que también sería muy bueno, así como decir, bueno, cuáles serían los costos, o cuál es el actual costo por tener esta inflación, cuáles serían los beneficios para la sociedad si no tuviéramos inflación. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué tan fácil o difícil es explicitar, poner en un papel cuáles son esos costos y esos beneficios potenciales para la sociedad? ¿Quién quiere arrancar? Dale vos, Federico. Voy yo. Mirá, yo te comento dos cosas. La primera es, uno puede ver la incidencia del impuesto inflacionario por decil de ingresos. El decil más bajo de ingresos, o sea, el 10% más pobre, paga 20 veces más impuesto inflacionario que el decil más rico, como proporción de su ingreso, ¿correcto? Porque claro, los deciles más ricos tienen maneras, digamos, de protegerse de la inflación mucho más grandes. Entonces hay un tema redistributivo que es absolutamente central y que me parece que tendríamos que explicitarlo mucho más. Por eso, bueno, sube la inflación y sube la pobreza. No digo que es una relación lineal, pero es una relación muy, muy robusta. Y lo segundo es el crecimiento. Acá cada vez que uno trata de bajar la inflación, hay una crítica de que eso va a generar un problema de crecimiento económico. Y yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que como la inflación es un impuesto, y entonces un impuesto en realidad no te genera ninguna expansión, porque el impuesto, el gobierno gasta por un lado, pero a la gente le comes el sueldo por el otro, entonces no hay ningún tipo de expansión de la demanda agregada. Pero sí hay un efecto de productividad muy grande de la inflación. Entonces, por ejemplo, si uno mira los países que han bajado su inflación de 20 puntos, por debajo de 20 puntos, tienen un salto en su crecimiento económico, y aquellos países que viniendo de inflaciones más altas bajan su inflación por debajo de 10 puntos anuales, tienen otro salto todavía más grande en su crecimiento, ¿no? Entonces me parece que esas cosas, bueno, se conocen, se explicitan, pero bueno, quizás no lo suficiente, ¿no? Así que me parece que hay beneficios de distribución del ingreso y hay beneficios de crecimiento, y me parece que por esto en todos los países del mundo hoy la inflación prácticamente no se usa, ¿no? Entonces Argentina, obviamente, su sistema político no logra conectar esos costos con los gastos públicos que se financian con ellos. Ok, Federico, pero partiendo de lo que vos decís, digamos, a mí la repregunta es, ¿cómo haces que esto que acabas de decir se lo comuniques o se lo digas a la sociedad de una forma que lo entienda, que sea claramente entendible para ellos? Porque creo que ese es el desafío, ¿no? O sea, obviamente es un desafío, ¿no? Igual es un poco sorprendente porque los que han sido exitosos en bajar la inflación han tenido a su vez un rédito político importante, ¿no? Pensar no, es cierto, pero ahí tenés el tema, por un lado, los políticos, como decís vos, que deberían entender que aquel que consiga bajar la inflación realmente es un rédito político muy importante, pero yo me refiero también a la sociedad, porque creo que los cambios permanentes los hace la sociedad y no los políticos de turno. Pero ¿Puedo? digamos, que invertir tiempo en eso me parece importante, sí. Sí, un par de cositas. Costos de la inflación, digamos. Uno de ellos es esto que estamos haciendo ahora, hablando de ella, digamos, en vez de dedicarnos a cosas importantes. Yo creo que hay una percepción social, digamos, a veces se confunde con la inflación es lo que carcome mi salario real, que es lo observable. Ahora, en realidad, la inflación carcome mi salario nominal, que fue aumentado por la inflación. Entonces, se asocia cambio del nivel de precios con cambio de precios relativos. Pero la percepción de que hay un costo en la inflación, yo creo que existe. Ahora,
Yo no creo, digamos, un poquito la cuestión analítica de la causalidad unívoca, digamos. Si vos pensás en la manera en la cual se estabilizaron las economías, que estabilizaron, digamos, el tratamiento de la cuestión fiscal es una cosa común, pero en primer lugar no es una cosa automática ni sencilla. Y en segundo lugar, contra lo que a veces se sugiere, no es necesariamente la credibilidad de un ajuste permanente de las cuentas públicas que te produce la estabilización instantánea por efecto de expectativas, sino que vos empezás un proceso de desinflación que vas consolidando en el tiempo. Ahora, en esa consolidación en el tiempo es esencial, que vos lo mencionaste, que de alguna manera el público en general, la sociedad en general internalice, lo haga propio al programa. Yo veo muy difícil que se pueda conseguir un resultado de un programa que ha sido hecho de arriba hacia abajo, top down, sin un convencimiento por parte del público de que lo que está haciendo es contribuyendo a un proyecto social que va a tener consecuencias de mejora conjunta. El tema de la negociación social y política, de cómo se reparte, porque si se baja el impuesto inflacionario en algún lado hay que encontrar sustitutos, y esos sustitutos seguramente involucran una consideración distributiva esencial. Entonces, yo creo que hay dos puntos centrales en el encarar un programa de estabilización. Uno es cómo quedan los costos y beneficios, de alguna manera, del proyecto, sabiendo que hay beneficios sociales. Y el segundo es cómo se coordinan comportamientos, cómo se hace que compatible con el tratamiento de la cuestión fiscal, la dinámica de precios y salarios se va ordenando de manera de ir consolidando en el tiempo un régimen de baja inflación. Muy bien. Gracias, Daniel. Javier, ¿querés comentar algo? Sí, quería complementar un poquito. Con respecto a lo de transparentar costos y beneficios y comunicarlo, obviamente estoy de acuerdo con Federico que hay como formas medibles, como esto que decía Federico, esta descomposición de la incidencia de la inflación en distintas partes de la distribución del ingreso. Pero yo creo que hay algo como intuitivo que también, si uno lo piensa esto como un fenómeno fiscal, es de pensar en los beneficios de la estabilidad fiscal. Y creo que esto estaba relacionado con algo que también mencionó Federico. Pensar la gente que trabaja en las empresas, todo el tiempo y esfuerzo que dedica para tratar de cubrirse de situaciones que están generadas por la inestabilidad fiscal. Desde hoy en Argentina, toda la parte de los esquemas cambiarios múltiples y ver cómo hacemos para financiarnos allí, que si salta el tipo de cambio o no, que si tengo un arreglo particular en mi sector o no lo tengo. Todo eso genera que la gente tenga que dedicar esfuerzo a eso que se podría estar utilizando para otras cosas productivas. Juan Carlos de Pablo, un economista profesor de la casa, hace la distinción entre estar ocupado y trabajar, ¿sí? Y entonces da la sensación que con todos estos problemas estamos todos muy ocupados, pero trabajar, digamos, pensar cómo hacer las cosas mejor, producir más y demás, eso es muy difícil en esta situación. Entonces, me parece que una forma de comunicar es decir, mira, si uno lograra una estabilidad fiscal como tiene otros países, es dejar de lado por un rato, al menos, todos estos problemas que te genera la inestabilidad fiscal y que distraen, digamos, te hacen gastar esfuerzos en cosas que al final del día no es el mejor uso de tu tiempo, digamos así. Entonces, me parece que eso es como relevante para remarcar y que de alguna manera por ahí puede ayudar en
en comunicar el rol de esta disyuntiva que yo decía entre estabilidad fiscal e inflación. Y claramente hay ejemplos de demostrar un montón de países que se han beneficiado por esta estabilidad fiscal, y entonces, digamos, como que los resultados están ahí como para mirar. Igual pienso, digamos, perdón, una última comentario, poder conocer bien qué es el gasto fiscal, en qué se gasta el dinero, me parece que siempre ayuda. Por eso yo les mostraba el tema de los sueldos. Cuando nosotros mostramos los sueldos del Banco Central, fue un tema que se discutió muchísimo y que hubo, digamos, temas, digamos, como muy sorprendentes para la sociedad y que de hecho nos permitieron a nosotros hacer cambios, digamos, de adecuación de ciertas cosas que venían hace muchísimas décadas produciéndose. Entonces me parece que la transparencia en el gasto público es un elemento de transparentar, que la gente decir, bueno, todo esto cómo se financia. Y ahí eventualmente llegará, bueno, todo esto está financiando con inflación. Entonces me parece que eso ayuda también a acercar un poco esta disociación que hay entre el costo de este financiamiento y efectivamente en qué se está gastando. Para la Argentina me parece que, digamos, creo que nos metemos en una discusión que no es de índole macroeconómica per se, digamos, sino va bastante más allá de eso, que es, en primer lugar, uno diría que la configuración de ingresos y gastos públicos es potestad de del sistema político, digamos, que tiene que procesarlo de manera que sea relativamente compatible con los intereses y deseos de sus mandantes. Y ahí me parece que justamente la inflación en realidad creo que manifiesta la dificultad de encontrar un patrón sostenible de ingresos y gastos. Pero ¿estás de acuerdo que el mandante, que es el votante, tenga más información, lo va a... Sí, lo que pasa es que creo que el problema es más estructural. Fíjate el problema que tiene el sistema de jubilaciones, ¿no? Digamos, es difícil pensar en una estabilización fiscal que no toque puntos muy delicados. Perdóname. Sí. Por eso creo que ver la eventualidad o la posibilidad de que entremos en un sendero de crecimiento es tan importante. Porque sin ello, me parece que el conflicto distributivo que genera cualquier intento de estabilización puede llegar a ser altamente problemático. Ahora, fíjate que yo di 2 ejemplos, que fueron aerolíneas y 500 empleados en el central, y estamos hablando de $8.000 millones, ¿no? Y la deuda con el sector privado, 100.000. Entonces, digo, estoy hablando de dos entidades públicas. Y esos números. Sí. Entonces, hay mucho margen, me parece, y si hubiera transparencia, también me parece que sería mucho más fácil abordar los cambios que son necesarios. Pero bueno, quizás... Muy bien. Para ir un poco terminando, ¿no? Un poco recogiendo los comentarios que hicieron, tal vez una propuesta que uno podría pensar hacia adelante para la UDESA es, si todos consideramos que es importante hacer docencia con la sociedad sobre los costos por un lado y los costos de una inflación alta y los beneficios de una inflación baja, para que dentro de la UDESA, economistas por un lado, con comunicadores dentro de la UDESA, dentro de esas dos disciplinas, trabajaran en cómo explicarle a la sociedad de una forma entendible, como digo, estos costos y estos beneficios. Y aquí, bueno, otra pregunta y ya terminamos. Esta es una consulta para Federico. ¿Qué gasto, además de los subsidios a las tarifas, decidirías bajar? No, pensando que la baja de los ingresos... Me parece que es una decisión. Yo di 2 ejemplos. Son 2 ejemplos bastante contundentes, pero muy parciales, ¿no? Entonces, digo, estoy tomando 2 entidades puntualmente y por eso hice el ejemplo de los empleados del Banco Central. Esos son $1.000 millones. Nadie se enteró, ninguna institución dejó de funcionar. Entonces imagínense, digamos, cuántos son los
lo que está ocurriendo digamos, en todas las reparticiones públicas y cuántos son los ahorros que son posibles. Yo creo que son muy significativos, ¿no? Discúlpame, Federico. Lo quise ilustrar con 2 ejemplos concretos. Muy bien. Bueno. Una pequeña observación, digamos, numérica. Si vos tomás la masa de salarios del sector público nacional, son 3 puntos del producto. La gran cantidad de empleo está en el sector público provincial. Es otra historia, pero buena parte de esa gente son maestros, policías y empleados de correo, digamos, de esa manera. Yo no... Perdón, Daniel, tenemos que ir cerrando, ¿eh? Pero sí, creo que no son solamente excesos. No, de acuerdo, pero grandes números. Hace 20 años teníamos en la administración pública nacional, provincial y municipal 2 millones de personas, hoy tenemos creo que en torno a 3.7, 3.8 millones, o sea, casi el doble. Pero bueno, muchas gracias a todos por haber participado, especialmente, digamos, a los 3 panelistas. Y bueno, muchas gracias a la UDESA por ser, digamos, quien organiza todas este ciclo de conversaciones. Así que nuevamente, bueno, muchas gracias y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.